Damos la bienvenida a nuestra compañera Dora Villalobos, titular de este programa. Dorita. Muchas gracias, Roy. Estamos en este momento iniciando un homenaje a el luchador social Antonio Sosa Perdomo. Antonio Sosa Perdomo, decía ahorita, fue uno de los fundadores de la Escuela de Agronomía de la Universidad, de la entonces Universidad de Chihuahua, en 1967, hoy Universidad Autónoma de Chihuahua. Entonces decía, hicieron en agronomía el año pasado, el 8 de mayo, hicieron una ceremonia muy bonita en la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales en Delicias, en la escuela, pues ahí todo el mundo la conoce por la Escuela de Agronomía, ahora se llama Facultad. En agronomía, pues hubo chupe, hubo reunión de amigos, ahí todo el mundo se dio los abrazos, hicieron reseñas históricas de la universidad, de la Escuela de Agronomía. Hubo ingenieros agrónomos que estuvieron en las diferentes etapas de la escuela, pero en el ambiente hubo una ausencia que se sintió muy sentida, una ausencia muy grande, muy significativa. En medio de los brindis y los discursos fue notable un silencio de fondo, un silencio y una ausencia. En la fiesta no estuvieron, porque a nadie se le ocurrió invitarlos, a los verdaderos creadores, a los verdaderos fundadores de esta escuela, a los fundadores indiscutibles e históricos de dos escuelas, de otras dos escuelas, de las que vamos a hablar a continuación. Estuvieron todos menos ellos. Todos menos ellos. A esos fundadores eméritos, a los que nadie invitó al 50 aniversario de agronomía, yo los estoy invocando aquí, les estoy haciendo un reconocimiento. Me permito invitarlos aquí por medio de esta remembranza, con toda la gloria que rodea a su lucha y a su trabajo ejemplar. Vamos a empezar con lo siguiente. Aquiles Córdoba Morán fue profesor en la Escuela de Agronomía de la Universidad de Chihuahua durante los años 1970 y 1972, porque fue traído de Chapingo por la mesa directiva de los estudiantes, quien hoy en día es el dirigente nacional del Movimiento Antorchista Nacional. Vino a Chihuahua a darle la materia de industrias agropecuarias. 2 años antes, los muchachos habían mandado traer a otro de sus compañeros de Chapingo, a otro ingeniero, el ingeniero Pedro Zapata Vaqueiro. Él les impartía la materia de economía política. Ambos, Aquiles y Pedro, eran activistas de avanzada del grupo político más lúcido y consecuente de la fragmentada izquierda mexicana en la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo. Ya se llamaba Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo. Pero hay que hablar de la comunidad estudiantil que ya estaba aquí en Chihuahua, decía yo, a espaldas de nosotros, donde es ahora Faciatec. Ya había un grupo, ya había una escuela recién fundada. La escuela se fundó en 1967. ¿Por qué? Porque triunfó políticamente, aunque fueron derrotados, triunfó el movimiento que iniciaron primero los estudiantes y algunos maestros en la Escuela de Agricultura Hermanos Escobar. Iniciaron este movimiento en Juárez porque la escuela era privada, porque muchos de los alumnos venían becados, algunos alcanzaban una beca mínima, pero no les alcanzaba para nada. Por ejemplo, nos comentaba Antonio Sosa Perdomo, que les llegaba la beca y lo primero que hacían pues era irse a comer. ¿A comer? ¿Por qué? Pues porque en el comedor, a pesar de que era que era una escuela con ¿cómo le llaman ahora? Pues con recursos. Era una escuela donde vivían los alumnos, donde estaban
donde Los estaban, albergaban los alumnos. los albergaban, les daban comida, pero la comida nunca era suficiente, ni nunca era buena. Entonces llegaba la beca y se iban a comer. Estamos también ahorita dándole la bienvenida a nuestra compañera periodista Nadia Sosa Vázquez. Buenas tardes. Nadia, buenas tardes. Entonces, por un lado la comida, por un lado la falta de condiciones, por un lado la falta de recursos para pagar las colegiaturas. Los que tenían podían pagar. Es que hay que decir que eran jóvenes, la mayoría que venían de la zona rural, obviamente Así no es. tenían dónde quedarse en la ciudad, y eran jóvenes, es toda una generación. Hace poco Gabino Gómez, que es uno de los Él también es fue uno de los alumnos de muchachos estas que entró primeras aquí. generaciones, y comentaba la historia. Hay que decir que eran jóvenes estas primeras generaciones, y supongo que las posteriores, hijos, la mayoría hombres, yo no sé si habría por ahí alguna mujer, la mayoría hijos de ejidatarios, hijos de campesinos, Así es, de campesinos pobres. que por primera vez tenían esta posibilidad de ir a la universidad, que venían de rancho, pues, de la zona rural. Es una época muy importante, muy emblemática en el aspecto social, académica, porque por primera vez en Chihuahua, ya en Chapingo, bueno, ya sabemos que sí, pero acá en Chihuahua se abrió una escuela para que estudien los hijos de los campesinos, de los ejidatarios, pero además carreras agropecuarias. Así es. Carreras, una escuela especializada en las carreras agropecuarias que iban a servir para que esos campesinos, hijos de esos campesinos, se hicieran profesionistas y regresaran a la zona rural a mejorar la situación del campo, que ya era grave, ¿no? Y sigue siendo, pero a partir de ahí de alguna manera se empieza a profesionalizar, pues. Entonces estos muchachos hicieron primero gestiones ante el rector, ¿no? Ante los hermanos Escobar, porque sí eran unos hermanos Escobar. La escuela ya venía desde principios de siglo. ¿Por qué se llama hermanos Escobar? Porque los fundadores eran Rómulo, y no me acuerdo el nombre del otro señor, los fundadores fueron hermanos Escobar. Que eso sí tenían recursos, ¿no? Así es, sí, era una escuela en forma, ¿no? Entonces se fueron a la huelga después de hacer gestiones y que no les hicieron caso para más becas, para mejores condiciones, y lo que hicieron fue, lo primero que se les ocurrió, porque eran muy natural, pues ir con los que ya sabían. Había una tradición muy larga, también histórica, de lucha estudiantil en Chapingo, y se dirigen a Chapingo, y se dirigen exactamente con los líderes más significativos, más consecuentes. Ellos primero pues preguntaron, ¿no? Oye, ¿a dónde voy? Y ya les dijeron, no, váyanse con los aquilistas. ¿Por qué aquilistas? No, pues porque los dirige un tal Aquiles. Entonces van y piden apoyo, y los aquilistas, el grupo de los aquilistas les da la solidaridad a la huelga de Chapingo, del hermanos Escobar. Pero no nada más esto, sino que este grupo de Chapingo dice, no está, ustedes váyanse a Juárez. Váyanse a Juárez, ya tomamos aquí nota nosotros. Y lo que hicieron fue un grupo, una brigada, que estuvo recorriendo todas las escuelas de agronomía y de agricultura del país, todas, invitando a que se sumaran a la huelga. Se hizo una huelga nacional de todas las escuelas de agricultura del país en apoyo a los estudiantes de los hermanos Escobar. La huelga fue un antecedente, dicen muchos que fue un antecedente, fue un año antes, un antecedente del movimiento del 68, el antecedente más importante, porque fue una lucha muy importante. Nada más que a los compañeros de la huelga me los expulsaron y se deshace la huelga. Pero ya para entonces, como el movimiento se escaló a nivel nacional, el gobierno federal tomó
cartas en el asunto. La Secretaría de como se llamara entonces, de Agricultura y Ganadería, la SAG. La SAG tomó cartas en el asunto y le dijo al gobierno de Chihuahua, al gobernador: oye, gobernador, hazte cargo, mira, abre una escuela acá, yo te doy recursos para que abras la escuela. Tú pones los profesores, tú pones el local, y yo te doy recursos para que la empieces y te ayudo a tramitar recursos para los siguientes años. Y así se hizo, así se abrió. Entonces, los corridos, y muchos de los que no fueron corridos de los hermanos Escobar, se vinieron en masa para Chihuahua. De tal manera de que se quedó casi sin matrícula de los hermanos Escobar. Entonces, así, ese movimiento resultó, pues, a pesar de que la huelga no triunfó porque los corrieron, fue un triunfo político a la postre, no tan a la postre, luego ese mismo año. Resultó mejor. Yo no me sé muy bien la historia, pero a ver si ando bien. Lo interesante aquí, bueno, obviamente se hace movimiento político, además Chapingo pues ya tenía y desde siempre esta incidencia, impacto político, porque además no se puede, no hay manera de deslindar a las universidades de la incidencia política, ¿no? Una cosa es que haya incidencia política y otra cosa es que haya partista, que además también hay. Pero aquí lo interesante de este movimiento es que de una escuela particular, de una universidad particular, el movimiento estudiantil obliga al gobierno a convertirla en una escuela pública. No digamos que la hermana Escobar ya siguió. Pero es un movimiento pero se convierte, es decir, es un movimiento que obliga al gobierno a abrir una escuela pública, aunque la privada siga, pero son estos muchachos de esta escuela particular los que al final abren y obligan al gobierno a que abran la escuela pública, la universidad pública. Que en ese momento que empezaba fue muy bueno, porque sí, ya claro. Actualmente pues... Y sigue, de hecho, pues ahí sigue el asunto de los costos, lo que cuesta... no, sí, pues ya de eso ya la universidad, eso es otro asunto, pero digo que se hizo pública, ¿no? Se hizo la universidad pública. Así es. Y algo interesante, porque sí resultaba paradójico que una escuela de agricultura fuera privada. O sea, en teoría desde el inicio tendría que haber sido pública, porque es a donde estaban acudiendo los estudiantes más pobres de Chihuahua, los más del país, o sea, de la zona rural, pues. Y entonces yo quiero pensar que a la hora que se hace pública, que asume el gobierno y la Universidad Autónoma de Chihuahua ya como propia la facultad, la escuela, pues, de agricultura, pues seguramente pudieron entrar otros que no estaban, que ni siquiera tenían la posibilidad de ir a la privada, ¿no? No, pero además nos cuentan, por ejemplo, Gavino Gómez, nos cuenta otro compañero de él que era era miembro de los Gavinachos, les llamaban. ¿Por qué? Porque eran Roberto Reyes y Gavino Gómez, eran un grupo político que se llamaba los Gavinachos. ¿Por qué? Pues porque tenían la ideología de los nachos, de la Sociedad Ignacio Rodríguez. Creo que ya nomás ellos quedaban para entonces. Había otros, pero nada más ellos quedaban como grupo. Entonces, nos cuenta Roberto Reyes, por ejemplo, que las becas aquí, ya en la recién creada escuela, eran jugosas, eran buenas. Para entonces sí, eran buenas, les alcanzaba a los muchachos para pagar. Claro, se iban los muchachos a casas donde rentaban entre varios y pues les salía más barato, pero sí les alcanzaba. Entonces ese año la escuela de agronomía, la nueva, se vio favorecida con un presupuesto más o menos fuerte, porque era el presupuesto inicial, más o menos fuerte para la demanda de profesores, equipamiento, las instalaciones, todo lo que implica poner una escuela nueva. Pero lo más importante fue que bajo la dirección del grupo de vanguardia, o sea, los que ya venían, decimos nosotros los más grillos,
los estudiantes de más de avanzada y los profesores Que eso no es ser grillo, eso. formaron, bueno, nosotros le decimos grillos pues de cariño, ahora le dicen grillo a cualquier político chafa, ¿no? Pero en tiempos de nuestra juventud les llamábamos grillos a nuestros compañeros que eran a los más entrañables, ¿no? Entonces resultó... A los que movían. A los que movían el asunto. El arpa. Entonces estos alumnos y maestros pues quisieron consolidar su grupo político y se trajeron a Pedro Zapata Vaqueiro y Aquiles Córdoba Morán. Pedro Zapata duró más años, pero Aquiles Córdoba Morán estuvo 2 años nada más, porque él estaba dirigiendo la creación en Chapingo de la Universidad Autónoma Chapingo, que finalmente sí la crearon. Entonces, aquí se formó el Consejo Estudiantil, que era era un gobierno estudiantil, pero no como los que existen actualmente en todas las facultades y escuelas, ¿no? No era nada más una mesa directiva que mandaba, ¿no? No, era un consejo estudiantil donde cada grupo tenía su representante. Era algo más amplio, donde los maestros tenían, bueno, en el consejo de la escuela había representantes de los profesores, había representantes de los académicos, de los trabajadores manuales y los administrativos, y había representación de los alumnos. Se trataba de que fuera algo más democrático, ¿no? Algo No más como democrático. conocemos ahora los consejos universitarios. Algo más Que democrático. al final son los que eligen, aunque haya una elección de directores y demás. Así es como si habláramos de una república parlamentaria, no de una república presidencialista. Es el modelo, ¿no? Un modelo más democrático. Y las inquietudes desembocaron decía yo, en la creación de ese grupo estudiantil. Pero también ese grupo estudiantil tenía un órgano de prensa. En ese órgano de prensa, que se llamaba Conciencia Estudiantil o algo así, No me acuerdo. había, por ejemplo, artículos técnicos de agricultura, etcétera, técnicos. Había artículos académicos, publicaciones académicas, había caricaturas. Yo me acuerdo muy bien, digo, yo no soy tan viejo, pero me acuerdo muy bien porque vi un ejemplar de esa revista en donde estaba Antonio Sosa con su melena, una caricatura muy mal hecha, pero Antonio Sosa con una greñota hasta acá, así como se usaba entonces. Estaba Antonio Sosa declamando: puedo escribir los versos más tristes esta noche. Y luego vi otra caricatura donde estaba Pedro Zapata con otra melonota igual, pero Pedro Zapata la tenía rizada. Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, era el órgano hasta con notas de humor, pero era el órgano estudiantil donde escribían los estudiantes, donde daban sus puntos de vista políticos, donde había debates, y los debates se hacían también en los salones, los debates se hacían en los pasillos, pero que les llega el movimiento estudiantil del 72. En la universidad participó con muchas de las escuelas, participó Derecho, participó Agronomía, participaron varias escuelas y gente suelta de muchas escuelas, porque ese año fue cuando mataron a los guerrilleros que asaltaron los bancos de aquel entonces, los bancos aquí en la ciudad de Chihuahua, así es, en el 72. los de la Liga 23 de septiembre. Así es. Con Diego Lucero. Con Diego Lucero a la cabeza. Entonces, la muerte de estos guerrilleros le caló al pueblo. El Comité de Defensa Popular se creó en ese año, pero no era, digamos, el CDP de ahora o de hace unos años. Era una alianza de muchos grupos democráticos y políticos.
el CDP. Ahí participaban también las escuelas, algunas de las escuelas. Entonces, en ese 72 hubo marchas, manifestaciones, de ahí se derivó, por ejemplo, el movimiento inquilinario que desembocó en la creación de la colonia Villa, cuando las invasiones. Ustedes recuerdan que decían, pues ahí llegaron los paracaidistas, era el paracaidismo, era un movimiento social, el paracaidismo, pues que consiste en que un grupo de gentes llegan a un terreno y se apoderan y hacen sus casitas ahí. Porque todo el mundo tiene derecho a una casa. Así fue la colonia Villa, así fueron la fundación de otras. Dice Jacobo que nos colonias. tenemos que ir a Nos tenemos que ir a un corte, pero nos seguimos en Facebook para que no vamos a seguir en Face para no hacer el corte. Decíamos que el asesinato de Diego Lucero, de Avelina Gallegos, desembocó en un movimiento social muy importante, uno de los movimientos sociales y populares más importantes de la historia reciente de Chihuahua. ¿Por qué? Pues porque hubo una gran participación de grupos políticos de izquierda, de media izquierda, de todo tipo, de tal manera de que se creó, decía ahorita, el Comité de Defensa Popular, pero no es el Comité de Defensa Popular al que conocimos después, que era, digamos, el grupo político de Adán Cigala y de Rubén Aguilar, ¿no? Era un grupo político muy amplio, era una alianza en donde, ustedes saben, bueno, se supone que en las alianzas pues tienen un objetivo común. ¿Cuál era? Protestar contra los asesinatos de los guerrilleros. Pedir, ahora sí, vamos a entrar a la cosa estudiantil. Al interior de la universidad, las escuelas que estaban participando estaban pidiendo democracia. ¿Por qué? Porque en aquel entonces pues había un férreo control pues de todo lo que se hacía, de todo lo que hacían los estudiantes, de todo lo que hacían las escuelas. Un control incluso manejado con porros. Estamos hablando de hace 46. Estamos hablando de hace del 72, sí. Ajá, la situación era muy, por lo que se ha escrito al respecto, pues sí, lo que para los que tienen la fortuna de escuchar sobre lo que pasaba entonces era muy presionante, muy aplastante para la comunidad estudiantil y la comunidad académica también. Así es. Pues era el bueno, perdón, y había sindicatos también. Sindicatos. Un contexto de mucha ebullición estudiantil política, popular. Los 60, los 70, donde se conjuntaban estudiantes, maestros, maestras, campesinos, también incidió mucho la lucha campesina y obviamente la lucha de colonos, la famosa lucha inquilinaria, ¿no? Y se juntan todos estos sectores, hacen fuerza y se vienen cambios muy sustanciales en el terreno político, social y también académico. Así es. Estamos a punto de entrar a radio. Estamos reiniciando la transmisión en Radio Universidad. Tenemos ahorita con nosotros pues a nuestra amiga, la conductora de este programa, muchas gracias. La dueña del changarro, Dorita Villalobos. Muchas gracias, Freud. Buenas tardes, con mucho gusto. Y la periodista Nadia Sosa Vázquez. Buenas tardes. Que nos hace el honor de visitarnos en sí. esta ocasión. Es que venían hablando de democrático, en el democrático, y no son tardados. Sí, pero qué bueno que te reincorporas porque habías abandonado el programa un buen ratito. Lo que pasa es que trabajo a esas horas y lo que hice fue cambiar mi descanso. Mira, ya era justo y necesario. Y la otra vez, venía otra vez en el democrático y llegué 15 minutos antes, no, pues ya ni para qué. Pero bueno, ya...
Ya vamos a tener así como el honor. Así es, tenemos el honor. Perdón, ya. Entonces, retomando nuestro asunto, entonces, con la llegada del año 72, se vino el movimiento popular muy fuerte, con la creación del Comité de Defensa Popular, que repito, para nuestros oyentes de Radio Universidad, no era el grupo de Rubén Aguilar y Adán Cigala. No era el CDP no. que todo el mundo conoce No, ahorita. en aquel Ya el entonces de los 80. era una alianza, era una alianza, un arco iris de muchas organizaciones, de sindicatos, de escuelas, de grupos estudiantiles, campesinos, etcétera. Entonces, Eran los buenos tiempos del CDP. los buenos tiempos del CDP, Los tiempos originales. antes de que decayera en lo que fue después. Y aquí en la universidad, Derecho, la preparatoria, Ingeniería, que eran las escuelas donde el movimiento se dio con más fuerza, fueron derrotadas una tras otra. La represión oficial. ¿La represión oficial en qué consistió? Pues en que venían porros pagados por la rectoría de entonces. Nada que ver con la rectoría de ahora, pues. Ahora tenemos cabida aquí democrática, hay un renacimiento, pues, de la intervención, de la expresión de más democrática, de la expresión más abierta. Pero entonces fue la única escuela que quedó viva después de esa represión, fue curiosamente agronomía, por su mayor grado de organización. Pero claro, no, porque traía ya mucha base política. mucha experiencia. Sí, claro, más. sí, claro. Eran épocas de mucha compulsión política universitaria y aunque las estudiantes participaban, pues había mucha represión. Era difícil, ¿no? Pues el miedo cobraba su efecto, ¿no? O sea, que era para lo que servía, para deshacer esos movimientos. Sin una organización de base que se da con esa experiencia, pues cómo iban a poder resistir. Pero la huelga fue fuerte y aguantaron mucho los estudiantes. Así es. Sí. Es famosa la huelga universitaria de los 70. Yo le recuerdo esa huelga Del el 72, porque fue el año que entré a la secundaria. Ese mismo año, todos los días, a determinada hora de la mañana, llegaban los estudiantes de agronomía, sabíamos que eran de agronomía, porque ahí con un megáfono a hacer, digamos, a difundir su lucha en la secundaria federal 1, allí en San Rafael. Entonces yo me acuerdo muy bien que llegaban todos los días y estaban ahí con el megáfono invitándonos a que participáramos a una escuela secundaria. Entonces sí tenía que ser más fuerte esa escuela que las demás, y fue más fuerte. Pero de todas maneras la represión estaba rondando, porque ya nomás quedaban ellos vivos. Ya nomás quedaba su movimiento vivo. Ya todo lo demás había caído. Poco a poco. Pero entonces decidieron hacer una maniobra genial. El 14 de febrero de 1974, o sea, un año y medio después de la huelga, un año y poquito después de que terminara la huelga universitaria del 72, y en vista de que la relación con la rectoría de entonces estaba completamente rota, los muchachos y los profesores deciden irse a Delicias. En Delicias, ¿qué había? En Delicias lo que había era instalaciones nuevas sin terminar. ¿Por qué? Pues porque ellos mismos, o sea, la Escuela de Agronomía había hecho trámites ante la universidad y hecho trámites ante la Secretaría de Agricultura y Ganadería para tener nuevas instalaciones. ¿Dónde? En la zona eminentemente agrícola del estado. Que sí, en condiciones con más amplitud, donde se supone que se podía hacer realmente experimentación, por ejemplo, y todo eso, que era lo que no se podía aquí en la ciudad de Chihuahua. Sí, más adecuado todo. Aquí era más bien teórico, ¿no? Y era teórico al perfil de la escuela. Y entonces
Antes de... estaba, y rectoría haber dicho así que se vayan. no, se fueron en la noche del 14 de febrero del 74. A la brava. Se fueron, planearon todo, se fueron y nadie se dio cuenta. A la mañana siguiente, el día 15 de febrero, pues que Pensaron que se habían... se oían los grillos ahí aquí en agronomía, donde es ahora Faciatec, se oían los grillos. Los grillos que son los insectos. Cri, cri, cri. Ya no había nadie. Se fueron todos a Delicias. ¿Cómo? Pues ahí vivían en las instalaciones nuevas. Nuevas porque les faltaban los acabados y muchas cosas, ¿no? Ya fueron poniéndole la luz. Entonces, lo que hicieron de inmediato fue pedir su incorporación como departamento de zonas áridas a Chapingo, a su escuela hermana en Chapingo, y se convirtió en el departamento de zonas áridas. Así es, y se incorporaron a la lucha por crear la Universidad Autónoma Chapingo. Entonces nuevamente triunfaron los que venían de las manos de Escobar y que llegaron aquí política, y que se fueron para allá, repitieron esa lucha, y ahora sí, había que poner de pie la nueva universidad de la que ahora ya eran parte. Entonces, para empezar, fueron a buscar a profesores egresados de agronomía para pedirles que fueran con ellos a trabajarles de oquis, sin paga, de gratis, de agrapa, mientras les llegaba el recurso, ¿no? Y así fue como trajeron a los ingenieros Rodolfo de la Cruz Meléndez, Francisco Mendoza, a Antonio Sosa Perdomo, del que ya hablamos ahorita y del que estamos haciendo remembranza especial hoy. Antonio Sosa lo mandaron traer porque estaba estudiando un posgrado en Chapingo. Se lo trajeron para acá. Así entonces, es como vino a dar acá. No, Antonio Sosa, ya estaba acá. Él fue de los que se vino, de los que llegó de Juárez aquí. Y se había ido allá a estudiar a Chapingo. Y aquí terminó. Y se fue a la especialidad allá. Entre los sinodales, él presentó una tesis sobre la producción de miel en el estado de Yucatán. Fue a investigar allá, Yucatán y Quintana Roo. Fue a investigar, hizo su tesis y presentó su tesis todavía aquí en Chihuahua. Y uno de los sinodales, acabo de ver el documento, fue el ingeniero Aquiles Córdoba Morán. Fue ese año, el 71, en que se fue Aquiles Córdoba, que se regresó a Chapingo. El caso es que de ahí, pues ya era egresado, se fue a Chapingo al posgrado, y dijeron, ¿no sabes qué? Vente de maestro, y se incorporó con ellos. Entonces, la corriente política a la que pertenecían Pedro Zapata Vaqueiro, Antonio Sosa Perdomo, Rodolfo de la Cruz Meléndez, Abel Pérez Zamorano, Estanislao López López, Celia Torres Varela, Evangelina Pacheco Sáenz, Jorge Miranda González, Arnulfo Fuentes Ruiz, Luis Lajas Müller, entre otros. Ellos encabezaron la lucha desde Delicias y desde Chapingo para contribuir a la creación de la Universidad Autónoma Chapingo. Pero llega el año del 75. El 75, la reacción, los grupos reaccionarios al interior de Chapingo, la misma Secretaría de Agricultura, Gobernación Federal, el gobierno federal, prepararon un golpe. ¿Por qué? Porque la Universidad Autónoma Chapingo, según el proyecto que presentó este grupo político, fue aprobada por el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados y refrendada en la Cámara de Senadores. Y ya no más era cosa de que se aplicara la ley. Fue un decreto de ley para que se aplicara y entrara a funcionar la nueva universidad. Pero a lo que temían los grupos reaccionarios y algunos de la izquierda desviada,
Lo que temían era que este grupo, el más consecuente de Chapingo, se apoderara o llegara o ganara la rectoría. Pero eso no impide que el que exista. Entonces lo que hicieron fue una campaña muy gruesa para desprestigiar a este grupo. Pero este grupo dijo, pues vamos a tomar la universidad, vamos a tomar la escuela, a tomar Chapingo, para acelerar la llegada de la universidad. E invitaron, como estaba propuesto ante el Congreso de la Unión. Así es, invitaron a sus compañeros de Delicias a que fueran para allá. Invitaron también a un viejo amigo que tenían desde el 72, invitaron a la gente del CDP. Ahora sí ya era el grupo de Rubén Aguilar. De tal manera que gente de la colonia Villa, camiones y camiones de gente de la colonia Villa, 10, 15 camiones fueron a Chapingo. Junto con su dirigente Rubén Aguilar. Hay que reconocerle ese mérito a Rubén Aguilar. Tiene muchos méritos. Que no, de una cosa no opaca la otra. Una cosa no opaca la otra. Entonces, colonos de la villa, con Rubén Aguilar en la cabeza, fueron a apoyar a sus compañeros estudiantes y maestros de Chapingo y de agronomía de Delicias para tomar la universidad. La tomaron, pero en eso que les cae el ejército, a punta de bayoneta, a punta de fusil. Fue como pudieron derrotarlos, entre comillas. Los expulsaron, muchos fueron a dar a la cárcel, a muchos nada más los golpearon o a muchos los desplazaron. Rubén Aguilar estuvo, entre muchos otros, Rubén Aguilar estuvo preso. Aquí en Chihuahua, pues yo recuerdo, estaba yo pequeñito todavía, de 14 años, una cosa así, pero había muchas pintas en la ciudad donde decía libertad a Rubén Aguilar, libertad a Rubén Aguilar, libertad a Rubén Aguilar, por toda la ciudad. Hubo quien nos contó la familia de Evangelina Pacheco Sáenz, de la villa, nos contó que a la medianoche empezaron a perifonear sus compañeros del CDP para que al día siguiente fueran a una manifestación para exigir la libertad de Rubén Aguilar y de los demás presos de Chapingo, pero sobre todo por los de la historia de Rubén Aguilar. Y aquí se hizo una manifestación muy grande. Yo no estuve, pero cuentan que estuvo muy grande. Al poco tiempo ya todos estaban fuera de la cárcel. Y aquí se dio un fenómeno que se da muchas veces. Cuando te derrotan, cuando te quitan de un lugar a la brava, por la fuerza, por la vía de las armas, injusta, por la vía del ejército, que es el ejército, ¿para qué eso? El ejército es para defendernos, como dice el himno nacional, de un extraño enemigo, de un enemigo exterior, de un enemigo, de una potencia extranjera. ¿No? El ejército sirvió en ese día, pues para reprimir a un grupo de estudiantes, de profesores y de colonos que estaban luchando por el bien del pueblo, por crear una universidad para educar democrática, crítica, donde se diera cabida, porque ahí está. Chapingo ahorita es la mejor escuela todavía, la mejor escuela de agronomía y de agricultura del país, gracias a que en el proyecto Chapingo, que lo diseñó la gente más avanzada de los estudiantes y los maestros de aquel entonces, ahí pervive. Ya un poco deformada, porque por ejemplo, el sistema de gobierno que se ve diseñado ya no se respetó, porque las demandas de los profesores, las demandas de los
de los trabajadores iban a ser tratadas en asambleas generales, en consejos generales, y toda la universidad, pues, si por ejemplo había que subir los sueldos o pedir mejores salarios a los profesores, todos los sectores iban a participar ahí. Ahora no, ahora es un sindicato, como todos los sindicatos, que se dice democrático, pero en el fondo es charro. ¿Por qué? Pues es charro porque se limita nada más a luchar por sus demanditas, y se contrapone contrapone a los otros sectores de la universidad. Claro, si están por encima de los El caso es que, decía yo, de esa derrota surgió una otra victoria. ¿Por qué? Porque esta gente de más avanzada, esta gente se reunió, no sé en qué lugar del Distrito Federal, se reunió y dijeron, ¿saben qué? Aquí nos vamos a repartir por todo el país. Y se fueron a San Luis Potosí, se fueron a Veracruz, se fueron a Michoacán, a Oaxaca, al DF, al Estado de México, a Puebla, que yo recuerde. Se empezaron a repartir a Nuevo León, por el país, y así se formó lo que es hoy el Movimiento Antorchista Nacional. A Chihuahua. A Chihuahua, por supuesto. A Chihuahua. Entonces, ahí estaba Antonio Sosa Perdomo, y pues ya que no estoy casi yo nada más hablando, pero me queda... Pues no, el que sabe la historia. Pero me queda... Pero entonces de ahí viene el movimiento antorchista. De esa dispersión que se dio después de la represión de Chapingo. Sí, pero y que nacen los movimientos, pues también, o está muy conectado con los movimientos estudiantiles, ¿no? Así es. Sí, pero es decir, nace de un movimiento de lucha universitaria, pues, Así es. por la independencia universitaria, que históricamente siempre han sido así las luchas estudiantiles, no tenía por qué ser de otra manera en Chapingo, digo. Aunque sigue siendo de mucho prestigio cuando alguien dice es que es de Chapingo o es ingeniero, ahí suelen ser muchos ingenieros, ¿no? De Chapingo, pues quiere decir que sí saben del tema de agricultura. A nivel nacional sigue siendo pues una escuela de mucho prestigio, muy prestigiada. Y antes de que nos vayamos, Dorita, a ver si me permiten ustedes. Sí, porque ya a menos 4 minutos. A menos que nadie quiera leer el poema. Sí. Pero es un poema de la autoría de Antonio Sosa. Ya hace mucho tiempo que no leo. Entonces, a ver. Con voz no tiene. Yo aquí traigo el original. Ajá, no sé en qué año fue. Esto en la cabina de radio no voy a entonar así. Hace mucho tiempo que no lo... fuerte y entonado. Fuerte. Así menos voy a leer lo que es leer. No, así como tú quieras. Ajá. Bueno, no sé en qué año lo escribió. ¿No sabes? No, más o menos sabemos. Fue después de que salió de la carrera de agronomía. Ok, cuando ya era profesor. Así es. Ok, recién terminada la escuela. Ok, eso sí yo nunca supe. Bueno, el poema se llama Hombre, Hombre. Va leído, nada más. Era un hombre pequeño, como todos los hombres, un puñado de polvo como todas las cosas, tan grosero y sublime como un cuerpo y un alma, miniatura del cosmos, accidente del tiempo. Pero era un hombre nuevo, un espíritu libre, corazón de caudillo, predestino de apóstol. El dolor de su raza se agitaba en su sangre, sangre roja y caliente de América Latina. Murió como vivía, abrazado del pueblo, con la justicia en la mano y en la mente la idea. Su patria o muerte seguirá luchando porque los hombres crecen con la muerte. Para matar una verdad no alcanzan ni 100,000 balas, ni 1,000,000 de clavos. La luz es inmortal. Temblad, tiranos, que los ches y los cristos
no descansan en paz. Eso es hombre. Bueno, y como ya se nos fue el tiempo, de hecho ya Jacobo ahorita nos empieza a dar carrilla, y sí, y Froilán no lo va a decir, ni Nadia lo va a decir, pero Nadia, bueno, pues es hija de Antonio Sosa. Así es. Ese es el chiste. El 30 de mayo cumple 36 años de que murió. Cumplió, así es. ¿Cuántos años tú tenías? Hace una semana. En 3 minutos que nos quedan, cuéntanos tantito. Tú tenías 6. ¿De qué te acuerdas? Porque Froilán echó mucho rollo y no te dio chance de que dijeras algo. De todo, yo andaba me traían en esas cosas. Mi mamá y mi papá. Con mi papá me traía con los campesinos o los ejidos y en las escuelas. Y mi mamá, cuando muere mi papá, ella siguió como activista en la organización. Ángeles, tu mamá ya era activista junto con él, o no tanto. Creo que no, más bien fue a raíz de que murió. De que murió. Y estuvo unos 3, 4 años después, estuvo en la creación de las casas del estudiante. A mí me tocó ir yo no sabía, fue plan con maña, pero ya después entendí cuando ya era más grande, porque había sido por la primera gente, los primeros muchachos que poblaron la casa del estudiante, que fue en la casa de Antonio Sosa y Ángeles Vázquez, mi mamá y mi papá. Sí, porque hay que decir, porque en la calle mucha gente que nos escucha o en el Face se va a encontrar, todavía creo que hay por ahí algunos chavos boteando, no sé si hay, boteando es que traen botes para que les echemos dinerito, y andan todavía por ahí chavos y chavas boteando y le van a decir, es para la casa del estudiante Antonio Sosa. Con eso se paga, como la mayoría de los albergues subsisten con recurso público, pero pues realmente a veces eso no llega, entonces con eso se paga luz, se pagan servicios, muchos muchachitos, algunos tienen, no les alcanza pues, y de ahí agarran para sus camiones, agarran para su comida, agarran para el... O sea, sigue habiendo casas del estudiante. En Chihuahua, en Jiménez y en Delicias se llaman Antonio Sosa Perdomo, pero el movimiento antorchista y la FENER, que son los que administran y organizan estas casas, tienen casos con otros nombres, por ejemplo Gabriel Tepóramo en Bocoina, hay también en Cuauhtémoc, y en Jiménez también. En Jiménez, en Juárez hubo, inmediatamente después de la ciudad de Chihuahua, a mí también me mandaron por Juárez, ahí me traían boteando con 16 años, me explotaron mucho. Entonces, había en Juárez, en esas se cerraron y ya, pues no se volvieron a abrir. Pero entonces, si usted por ahí anda en el vehículo y de pronto no es gratuito, se necesita. Algunos chavas le piden dinerito y le dicen que es para la casa de estudiante de Antonio Sosa. Perdón, pues es por eso, y de ahí viene pues a partir de todos estos movimientos que Froilán ya nos narró magistralmente. Y yo supongo que cuando él muere en el accidente, pues le ponen el nombre en honor a su estaba en trabajo, eso, de cuenta. Era en la creación de estas casas del estudiante, y es por eso que llevan su nombre, ¿no? Algunas de estas casas de estudiante, y en eso termina más, bueno, esta parte, por lo menos esta partecita de esta historia, una historia sencilla, y claro, y habría que seguirle, pero es una historia muy rica que luego desconocemos y que la gente que nos escucha o nos ve desconoce. Muchas gracias. Muy bien. Que tengan bonita tarde. Hasta la próxima.